Tenemos ya en el estudio a Socorro Quesada, ella es integrante de la Red Plural de Mujeres en Puebla. ¿Cómo estás, Socorro? Pues estoy, ya. Lo demás no es lo de menos. ¿Por qué estás? Cuéntanos. Bueno, pues finalmente lo que sucedió hace ya va a ser 2 semanas, pues sí nos golpeó duramente a la Red Plural de Mujeres, porque habíamos estado nosotras siempre visibilizando la violencia feminicida que se vive en el estado de Puebla. Habíamos estado haciendo pases de lista con todo nuestro enojo y con toda nuestra indignación, y jamás, de verdad, fue un suceso que jamás vislumbramos de que en ese pase de lista íbamos a estar una de nosotras. Estamos hablando concretamente del feminicidio de Cecilia Monzón, que ocurrió el sábado 21 y que, bueno, pues hasta ahora está en proceso de investigación en las causas y el móvil de su muerte. Así es, por eso no podemos decir que estamos bien. Yo no puedo, siempre que me preguntan, prefiero decir la verdad, no estoy bien, sí estoy muy conmocionada, como todas mis compañeras que están aquí presentes también en el estudio. Sí fue un duro golpe para nosotras, porque insisto, si de por sí nos han dolido los feminicidios que se han presentado, las muertes violentas de mujeres que se han presentado en el estado de Puebla, desde que nosotras empezamos a actuar como colectiva desde el 2016, y que ahora nos toque a una integrante de las nuestras y saber todo lo que ella traía en su agenda, tanto de personas que ella llevaba casos. Ella como abogada y defensora de las mujeres, una férrea defensora de mujeres, ¿estaba trabajando casos con ustedes? No estaba trabajando casos con nosotros, sino me refiero ella a los casos que ella de manera personal vivía. Eso sí los trabajaba con nosotros en términos de la defensa en los medios de comunicación, porque no podemos dejar de señalar la forma tan violenta como se dirigían hacia ella en redes sociales, y que era orquestado por algunos medios de comunicación. No lo puedo tampoco dejar de señalar, algunos columnistas que no usan nombres propios, sino se escudan con seudónimos en las redes sociales, y que la golpeaban y duramente a ella, por ejemplo, y nosotras sí la acompañábamos en esta parte de la defensa hacia ella, porque no podíamos permitir esta situación de violencia en las redes sociales. Socorro, nosotros aquí hace algunas semanas platicábamos del caso de Cecilia. Para quienes no la conocieron, Cecilia era una mujer, una luchadora de los derechos de las mujeres, defensora de mujeres que sufrían violencia, una mujer aguerrida, yo decía una mujer sin filtro porque no tenía miedo a nada, enfrentaba, como bien decías, hacía sus conferencias de prensa y salía a denunciar los abusos que vivían las mujeres. A mí me gustaría que tú nos platicaras un poquito más de ella como persona. ¿Cómo era Cecilia? Bueno, para aclarar, nosotras tenemos que decir que no somos amigas de Cecilia Monzón. O sea, hay personalidades muy importantes en este estado que se dicen amigas de Cecilia Monzón, y era bien lamentable que se decían amigas, pero en el momento en que ella vivía violencias, nunca la vimos respaldando a Cecilia Monzón. Siempre ella salía con nosotras, con otras colectivas, pero esas que se dicen sus amigas no estaban en esta situación. Te vamos a hablar de Cecilia, de cómo era como activista, como luchadora, claro, no como de manera personal, porque yo en ese ámbito no me puedo meter. En el ámbito de Cecilia, cómo era una mujer que era transgresora del orden. No le gustaban las cosas y los decía, lo manifestaba, y por eso rompió con el Partido Revolucionario Institucional. Ella venía durante toda su vida, desde su abuelo hasta toda su familia en el PRI, y ella rompe en el 2018 con el Partido Revolucionario Institucional, y entonces ya decide participar con el Partido Verde Ecologista de México, y ella es candidata del partido. Ella la podemos catalogar como una mujer insurrecta. No le gustaba, hasta anarquista como tu servidora, porque las que estamos en la Red Plural sí nos caracteriza eso, de que sí somos hasta cierto punto anarquistas, porque pues venimos de procesos que nos han golpeado también el sistema, y entonces en ese sentido también era Cecilia. Por eso la Red Plural de Mujeres, su origen tiene que ver con un origen netamente político. No nos sentamos a platicar de cosas tan importantes como la carestía de la vida, no nos ponemos a platicar de esa situación, nos ponemos a platicar de problemas políticos que vivimos en el Estado, nos ponemos a platicar de cómo se están asesinando a las mujeres y que no hay una política realmente hacia las mujeres en este Estado, de cómo vemos que hay una Secretaría de Igualdad Sustantiva que no es acéfala y que nada le interesa al gobierno, no solamente a o sea, ya tenemos toda la vida de que a los gobiernos que pasan en este Estado no les interesa el asunto de mujeres. Entonces eso es el origen de la Red Plural de Mujeres, y ahí estaba Cecilia, y era igualita que nosotras, insurrecta, no nos dejamos.
levantamos la voz y señalamos si tenemos que señalar. Y por eso yo sí tengo una molestia muy fuerte, lo tengo que decir, una molestia sí entiendo a Elena Monzón, la comprendo perfectamente en el sentido que le da un voto de confianza a la Fiscalía, pero si le hubieran preguntado a Cecilia si ella creía y confiaba en la Fiscalía del Estado de Puebla, Cecilia habría dicho no. No, hermana, no te atrevas a decir que sí confías en la Fiscalía porque ve todos los antecedentes que hay. No me quisieron dar medidas de protección, estoy en la indefensión y finalmente, bueno, ya vimos que la asesinaron. Entonces, en mi caso sí provocó, no molestia, tristeza que nosotras estamos demandando a la Fiscalía, estamos demandando que renuncie Higuera si no puede, y de verdad fue para mí un tope de que nos dijeran, no, yo sí confío. La entiendo, la comprendo, pero sí he tenido que externar esta situación que sí estamos viviendo, porque sí generó desánimo, no solamente en mí, sino en muchas otras colectivas, diciendo, híjoles, estamos luchando contra el patriarcado que está enquistado en la Fiscalía, que no hay perspectiva de género, que los homicidios violentos contra las mujeres no son tomados con perspectiva de género, y bueno, comprendemos la situación, insisto, pero esa era Cecilia, era igual como nosotras, que ahora, no nos dejábamos. El caso de Cecilia Monzón marca un parteaguas en la lucha feminista y en los casos de feminicidio aquí en el Estado de Puebla. ¿Hacia dónde se está moviendo la Red Plural de Mujeres? Sin duda alguna, la muerte de Cecilia sí iba a marcar este Estado. Ella sí era feminista, ella nos reclamaba esa parte de la Red Plural porque nosotras no podíamos llamarnos feministas porque éramos plurales. En el momento en que nosotras dijéramos es la red feminista, ya no le podíamos poner el mote de plural. Sí, claro. Esa era una divergencia que teníamos con Cecilia. Sin embargo, a pesar de esta divergencia, Cecilia continuaba con nosotras en la Red Plural de Mujeres. ¿Hacia dónde vamos? Hacia seguir demandando justicia para Cecilia, a seguir demandando justicia para todos esos feminicidios que tiene la Fiscalía solamente contemplados. De verdad es una guerra de cifras impresionante. Por un lado, la Ibero nos dice que son más de 30 mujeres con muerte violenta que tienen el rasgo de feminicidio, y la Fiscalía nos dice que son 7. Vamos a seguir demandando esto, las investigaciones con perspectiva de género. Vamos a seguir diciéndole a la Secretaría de Igualdad Sustantiva que hagan algo con la alerta de violencia de género. Vamos a seguir en la misma dinámica que siempre hemos estado nosotras trazando, y no pueden dejar de recordar que la Red Plural de Mujeres, que también Violeta Lagunes fue en algún momento integrante de la red, ella con su organización Para Todos, acompañada de la red, logró que se decretara la alerta de violencia de género en este estado, y no vamos a mover el dedo del renglón de que realmente no solamente se lleven a cabo esas medidas que la CONAVIN le da al gobierno del estado, vamos a demandar que realmente haya un cambio cultural para disminuir la violencia que vivimos las mujeres en este estado. La verdad es que yo me quedo sin palabras, Pati. Pues es que es difícil escuchar lo que dice Socorro Quesada, o sea, eso es real, o sea, el tema de las cifras, de ahí partimos que es una situación pues complicada, difícil, triste, de enojo, o sea, cada día vemos más casos de mujeres asesinadas y lamentablemente pues a las autoridades quedarse muy cortas. Yo quisiera preguntarte, las mujeres en nuestro país, las mujeres en Puebla, de repente todavía no entramos en esta dinámica, todavía no entendemos lo que significa para nosotras nuestros derechos, todavía estamos en este rezago aprendiendo, conociendo. ¿Qué hacen ustedes en este sentido? Y a quienes te están escuchando y tus palabras están haciendo eco, ¿dónde se pueden acercar? Bueno, ¿qué hacemos la red? Siempre tratamos de visibilizar la violencia que vivimos las mujeres, la discriminación y las desigualdades. Pareciera que es una de las cuestiones fundamentales que nosotras como red hemos estado señalando. ¿Qué hacemos? No solamente lo visibilizamos en redes, también lo hacemos con acciones, también en nuestros ámbitos de nuestros trabajos, ya sea en casa, ya sea en las labores ya de remuneración, también ahí incidimos para que se pueda ver que la violencia que vivimos las mujeres no es normal. Miren, el tema de la violencia que vivimos las mujeres, de verdad entra a debate porque la gente sale argumentando, es que es violencia generalizada. Sí, sí es violencia generalizada. Nada más que hay una gran diferencia entre la violencia generalizada y la violencia hacia las mujeres. La violencia generalizada es de hombres contra todo el mundo, y la violencia hacia las mujeres es de hombres contra las mujeres. Entonces estamos partiendo de que la raíz de la violencia son los hombres.
en un sistema patriarcal, heteronormado, capitalista y colonial. Dicen, ¿por qué colonial? Porque la forma en cómo el capitalismo penetra en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, hasta en nuestra forma de amar, es a través de la televisión y de los comerciales y de las plataformas y de las redes y de todo. Y pareciera que eso efectivamente no lo tenemos aquí. Sí, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Tenemos que aprender primero a sensibilizarnos en los temas de los que estamos hablando, y ya partiendo de eso ya podremos entrar a la modificación de las conductas, le llamamos desmontar. Por ejemplo, hay que desmontar el amor romántico, que le hace daño a las mujeres, no a los hombres. ¿Quiénes son los beneficiarios del amor romántico? El capitalismo y los hombres. ¿Por qué? Porque nosotras por amor damos nuestro trabajo en las labores domésticas. ¿Por qué es labores domésticas? El término es doméstico porque es domesticar a las mujeres. Eso es terrible, hemos normalizado el trabajo doméstico, pero el fondo del trabajo doméstico es eso, domesticarnos. Y entonces los hombres se aprovechan de nuestro trabajo porque para que un hombre pueda salir de casa, necesariamente tendrá, no estoy hablando de Arturo, no, decir es que de Arturo no, es que mi esposo tampoco, es que mi hermano, no, estamos hablando de fenómenos sociales, de la generalidad, no de la particularidad. Entonces, para que un hombre en la generalidad salga a trabajar, tiene una mujer, necesariamente una mujer, la inmensa mayoría son mujeres las que hacen el trabajo doméstico. Y al no contabilizarse, pues genera desigualdades. Y entonces estamos en eso, visibilizando ese tipo de situaciones. Parece fácil, pero es complicado. Pero si ni siquiera la Secretaría de Igualdad Sustantiva lo tienen vislumbrado, si ni siquiera el gobernador lo tiene vislumbrado, porque lamentablemente Miguel Barbosa, lo hemos visto, yo no tengo que platicar algo que hemos visto, de pronto cuando en campaña vemos cómo le daba de comer su esposa en la boca. Ese es lo que nosotros estamos combatiendo, exactamente esos roles y papeles de género que las mujeres nos asignan por nuestra naturaleza de hecho de haber nacido. Entonces, es bien complicado, parece algo bien sencillo, pero realmente tiene que ver con cuestiones culturales, no de 100 años, sino milenaria. Entonces, es un trabajo que nos está costando y que Cecilia Monzón le ponía el dedo a la llaga. Ahí está parte de las lecciones, tristes lecciones que nos deja un hecho así, y que bueno, por supuesto que el trabajo de la Red Plural de Mujeres en Puebla pues seguirá con esta pérdida, y bueno, ojalá encuentren más eco en más medios, en la misma sociedad y con las mujeres. Eso esperamos, de verdad, y agradecemos este espacio que nos han abierto, es muy valioso para nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Soco.